Inicio. Bueno, compañeros, buenos días. Vamos a continuar con la serie de videos. Esta sería la clase 3, ¿cierto? Vamos a estructurar el menú del proyecto. El menú del proyecto debe tener unos elementos que son para cualquier usuario y debe tener unos elementos que son para el administrador. Eso implica, compañeros, que debemos tener diferenciados los tipos de usuario. No es lo mismo que entre un administrador a que ingrese un usuario común y corriente. Por ejemplo, yo voy a hacer un proyecto que lleva el inventario de las salas de cómputo. Entonces, por ejemplo, ¿quién es el encargado de llevar ese inventario? Debe ser el profesor, por tanto, él debe ser el administrador. Pero espérenme un momentico, porque todos los estudiantes deberían ingresar a la sala de cómputo y revisar los equipos. Pero ojo, ellos no podrían actualizar equipos, no podrían cambiarle el rol a otros usuarios. Me explico. Por ejemplo, en WhatsApp, si se crea un grupo de WhatsApp, ¿quién puede ser el administrador de ese grupo? El creador, correcto. Él es el administrador. ¿Pueden haber más administradores? ¿Cómo? Correcto. ¿Quién lo hace? Solamente el administrador. Lo mismo sucede en estos sistemas, chicos. Si hay más administradores, los únicos que pueden crear nuevos administradores son antiguos administradores. Ustedes se imaginan un sistema donde cualquier persona ingrese y automáticamente sea administrador. Pues no tiene nada de seguridad. ¿Cierto? Tumba la página. Entonces, debemos diferenciar los roles de usuario. Y fuera de eso debemos crear un menú acorde a el proyecto que estemos haciendo. En ese orden de ideas, necesitamos dos navbar diferentes. ¿Qué quiere decir? Un navbar para un usuario común y corriente y el otro navbar para el administrador. El administrador va a tener acceso a toda la funcionalidad de la página. En cambio, el usuario común y corriente solo va a tener acceso en el navbar a algunas zonas, no a todo. ¿Me hago entender? ¿Hasta aquí preguntas? Entonces, vamos a hacer el navbar en este momento del administrador. Y después, con base en el navbar del administrador, hacemos el navbar del usuario común y corriente, pero ese usuario común y corriente le vamos a quitar algunos privilegios. ¿Estamos? Bueno, en ese orden de ideas, lo primero que tenemos que hacer es crear usuarios. Para crear usuarios, lo tenemos que hacer en una base de datos. ¿Listos? Entonces, vamos a crear la base de datos del proyecto. Ustedes ya saben cómo. Nos metemos aquí a localhost y me meto a phpMyAdmin. Ustedes saben que estoy utilizando WAM. Los que tienen SAM ya saben también cómo ingresar a phpMyAdmin. Me meto a phpMyAdmin. Chicos, los que tienen SAM, entra derechito. Los que tienen WAM va a pedir nombre de usuario y contraseña. El usuario siempre es root y la contraseña, nada. Lo mismo que en SAM. Pero aquí hay que darle ingresar. ¿Listos? Aquí ya conocemos el interfaz. phpMyAdmin tiene en este lado izquierdo todas las bases de datos que están almacenadas en nuestro servidor. Ahora, vamos a crear la base de datos de nuestro proyecto. Yo le digo nuevo, base de datos, y nosotros estamos utilizando aquí plantilla estructurada 10.1. Lo voy a llamar así mismo. Plantilla estructurada 10.1. La voy a llamar así. Pero chicos, ustedes la pueden llamar como quieran. Venga, coloquen generalmente el nombre de la base de datos igual como la empresa que ustedes están haciendo, que es el de la piel. Cuidados de piel. Entonces, no sé cómo se llamará la empresa. Cuidados
o spa de piel o algo así, no sé. Llámenlo exactamente igual como se llama la empresa. Sí, dime. Hay que explicar por qué le pusimos ese nombre. Sí, sí, normalmente, por ejemplo, que se les ocurre que el proyecto se llama DMO Soft. ¿Qué significa eso? Entonces ustedes durante la sustentación dicen, DMO Soft es la abreviatura de Data Manager Operating System. Ese es el nombre de DMO Soft. O sea, justificar el por qué le colocaron el nombre. ¿Listos? Bien. Por ahora vamos a crear solamente una tabla. La tabla se va a llamar usuarios. Entonces, aquí en nombre de la tabla le voy a colocar usuarios. Lo voy a colocar en minúscula, todo en minúscula y con S al final. Por favor, tal cual como lo escriban aquí, lo tienen que invocar desde el código. Listo, le doy continuar. Porque si tiene, ¿quién me preguntó? Porque si tiene un pequeño error, por ejemplo, un error típico es que aquí en los campos colocan uno de los campos contraseña, ñ. Y resulta que allá en el código no hicieron el cotejamiento correcto del UTF-8, que es el que carga el código del español. No hicieron el cotejamiento correcto y después les bota error y ustedes no saben de dónde es error. Ese es error de cotejamiento. Entonces, en pocas palabras, cotejamiento es el tipo de caracteres que usted está utilizando. Por ejemplo, si yo utilizo tipo de caracteres en inglés, no tiene tildes, no tiene ñes. ¿Listo? En cambio, el de español sí. Por defecto, trabajemos en inglés. Por ejemplo, no me coloquen contraseña, sino password o incluso, si lo quieren colocar en español, clave. Coloquen clave, pero no me utilicen ñes. ¿Listos? Que quede eso bien clarito aquí en la grabación. Chicos, ID de usuario. Siempre debemos tener un ID. Y recuerden que este tiene que ser autoincrementable. ¿Saben qué es eso, cierto? Autoincrementable. Y al quedar como autoincrementable, debe quedar como índice primario. ¿Saben qué es eso? ¿Sí? Ok. Índice primario, llave primaria o llave principal. Y debe ser autoincrementable. Debe ser un entero. Por defecto, él coloca un integer de 11. Ahora vamos con nombre. Este lo voy a colocar como varchar de 50. Nombre, correo. Lo voy a colocar como varchar de 50. Password. ¿Lo colocamos como qué? ¿Varchar de cuánto? 150. ¿Y quién me dice por qué? No le da loco que mete una clave de 150. No, eso no sería una clave, eso sería una poesía. Pues, no falta el loco. No falta el loco. Venga, no. Chicos, cuando nosotros generamos contraseñas, normalmente las contraseñas tienen 8 caracteres. Entonces, ¿por qué 150? Porque estamos diseñando nuestra base de datos, proyectándola a que más adelante vamos a encriptar la contraseña. La encriptación de la contraseña implica que por cada carácter que estemos usando, se va a multiplicar cada carácter por 8, 9 o incluso 10 caracteres más. Es decir, si yo tengo una contraseña de 8 caracteres, me va a quedar de 80, 100 o incluso 110 caracteres. Por eso se proyecta de 150 caracteres. Eso depende del tipo de encriptación que tengamos. Chicos, escucho mucha charla. Si tienen preguntas, por favor me las hacen a mí. A ver, cuando encripto una contraseña, cada carácter va a tener un equivalente más o menos a 10. Entonces queda una contraseña muy larga e ilegible, totalmente ilegible. Eso se hace mediante un método de PHP
que se llama el password hash. Y existe password hash de 32, de 64, de 128, de 512, depende lo que usted quiera encriptar. ¿Listos? De la seguridad que le quiera dar. Esto lo vemos más adelante. Por ahora, proyéctenme la base de datos con 150 caracteres para la contraseña, porque la vamos a encriptar más adelante. Ahorita no va a quedar encriptada. Listo, chicos, solamente vamos a capturar estos 4 datos. Yo le doy aquí guardar. Listo, ya quedó la tabla usuarios con el ID, nombre, correo y password. Ahora, vamos a meter un dato de prueba. Le voy a decir aquí insertar y le voy a meter un dato de prueba. ¿Qué le meto en el ID? ¿Qué le meto aquí en el ID? Nada. ¿Por qué? Porque es Autoincrementable, muy bien, Kenny. Perfecto. Nombre. Arnaldo. Bueno, ustedes colocan allá sus nombres. Correo. arnaldo@gmail.com. Y el password le voy a colocar 123. Le doy 123 y le doy aquí continuar. Y me dice, ojo amigos, ustedes tienen que saber muy bien este lenguaje. Insert into usuarios, ID, nombre, correo, password. Values, null, Arnaldo, el correo y la contraseña. ¿Por qué null? Porque no estoy mandando ningún dato. Acuérdense que ahí en el ID no colocamos nada. Porque Kenny dijo, es autoincrementable, no hay que colocarlo. Entonces, cada vez que yo meta un registro, él solito, como es autoincrementable, él solito se va a incrementar. Le doy continuar. Listo, aquí le damos estructura y usuarios. Aquí ya lo tenemos. Le di 2 veces. Oye, miren que, perdón. Ay, señorita. Aquí me quedó 2 veces. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Porque le di 2 veces. Le di la primera cuando lo creé y la segunda cuando mostré el SQL. Listo, voy a eliminarlo. El segundo. Ok. Listo. Ya tengo un dato de prueba. Chicos, los datos para ingresar, amiguitos, los datos para ingresar al sistema, ¿cuáles son? El nombre son solamente el correo y la contraseña. Usted para ingresar a cualquier... ¿Cómo hace para ingresar a Facebook? Correo, contraseña. A Gmail. Bueno, depende. Correo, contraseña. También depende porque no le pide correo sino usuario. Hay unos que pide usuario, pero generalmente es el correo. ¿Por qué el correo? Más seguro. No, porque es que es único, correcto, muy bien, Correa, es único. Cuando hablamos del correo, el correo no se puede repetir. Chicos, aquí cometí un error. Me faltó un campo. ¿Quién me dice cuál es? No, teléfono es irrelevante. Acuérdense en qué estamos haciendo un sistema. ¿Para qué? Para identificar si es un usuario o es un administrador. Entonces me faltó ¿qué? Tipo de usuario o el rol. Lo puedo llamar como tipo de usuario o rol. ¿Cómo corregimos la tabla? Venimos aquí en estructura y le decimos editar aquí, espéreme, cambiar, eliminar, primaria, índice, cambiar, no, perdón, aquí no es. Estructura, agregar, ¿dónde lo viste? Que yo no lo estoy viendo. Crear un índice. Agregar, mírelo, aquí dice, agregar un campo después del password. Chicos, hay mucho ruido.
Camila, Lance, ahí quedó en la grabación. Y los llamados de atención los voy a hacer así, que quede en la grabación, porque es que estamos haciendo una grabación y no es permitido hablar durante la grabación. Si tienen preguntas me las hacen a mí y que quede en la grabación. Listo. Le damos aquí continuar. Nombre. Le decimos rol o... ¿Cómo? Puede ser rol. Y le vamos a dar varchar de 50. Pero espérenme un momentico. Esto es cuando no tenemos una base de datos relacional. ¿Por qué? Porque si tuviéramos una base de datos relacional, podríamos crear una tabla roles que tenga dos registros, uno que diga administrador, el ID 1, administrador, ID 2, usuario. Entonces, ese ID lo relaciono en la tabla usuarios y esta sería una llave foránea, ¿cierto? Por ahora no lo estamos haciendo así. Más adelante, cuando ustedes tengan una base de datos relacional como la que les pide su proyecto, deberían colocarlo. Listo, le doy guardar. Y ahora sí ya tengo el rol. Me hace falta adicionarle entonces el campo rol aquí. Rol le vamos a decir administrador. Entonces ya quedó rol como administrador. Tenemos un usuario, rol administrador. ¿Estamos? Voy a crear otro usuario que no sea administrador, sino un usuario común y corriente. ¿Qué va en el ID? Nada, muy bien, ya se lo aprendieron. Yarita, tú vas conmigo ahora. Porque tiene Yara. Tiene autonumérico, por eso no va nada ahí. Yara, ¿Qué arroba... pasa si le pone algo ahí? ¿Cómo? ¿Qué pasa si le pone un número ahí? No pasa nada. No pasa nada, pero podemos llegar a cometer un error. Por ejemplo, se me ocurre meterle el número 1. Si yo le meto el 1 y ya existe un registro con el 1, entonces no lo permite grabar. Integridad relacional. Eso es una de las 3 formas de normalización de las bases de datos. Ustedes ya lo vieron con el profe Iván, ¿cierto? Ay, ay, ay. Password de Yara. Súper secreto y súper seguro. 1, 2, 3. Y usuario. Continuamos. Listo. Ya tenemos 2 usuarios aquí. Tenemos Arnaldo como administrador y Yara como usuarios. ¿Estamos? Hasta aquí nada extraño, ¿cierto? No hemos hecho nada extraño. Ahora viene lo sabrosito. Tenemos que hacer el proceso para conectar nuestro software, con la base de datos, hacer lectura del registro cuando un usuario se quiere loguear. Eso es un poquito complejo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a crear. Lo primero que vamos a hacer es a crear el formulario de login. Creamos el formulario de login. Lo podemos hacer de diferentes formas. Vamos a utilizar Bootstrap para crear el formulario de login. O ustedes también lo pueden hacer por medio de el uso de la página codepen.io. Yo ya se los había dado en la clase pasada. Ahí hay cantidad de formularios de registro muy bonitos que ya se importa el CSS, se importa el código y es todo. Veamos un poquito cómo es con codepen.io. Si yo tengo aquí .io, miremoslo. Miren bien la dirección para que lo coloquen allá en la casa. codepen.io. Nos metemos aquí y en el buscador le vamos a dar login. Porque eso es lo que vamos a hacer, un formulario de login. Y miren, tenemos este formulario, este formulario, este formulario, este formulario. Incluso hay uno muy bonito que trae el de regístrese y login a la vez. Que eso siempre van de la mano. Siempre tiene que ir de la mano el login con el regístrese. Entonces, chicos, ustedes van a navegar por aquí. Bueno, aquí les dice que si quiere ingresar, one more, ¿quieres más? Entonces, por favor, ingresa. Yo le doy login porque creo que ya estoy registrado aquí. Ustedes se registran común y corriente.
Y aquí les permite, volvemos a hacer la búsqueda, login. Y aquí sí ya nos deja ver más formularios. Chicos, esto es código abierto. Esto es código abierto. Esto es gratuito. Esto ustedes como programadores lo pueden usar. Pero ojo, amigas y amigos, cuando uno como programador usa un código que usted no es el autor, por favor, al menos de los créditos. De los créditos. Entonces, al menos como un comentario. ¿Por qué? Porque hubo un autor que se quemó las pestañas haciendo este código y al menos por respeto a ese autor vamos a decir, hey, no fui yo, esto no es mío. Yo lo tomé de tal parte que es código abierto. ¿Listos? Entonces, miren por ejemplo, aquí tenemos un formulario de login. Voy a cambiar aquí un poquito la vista. Tengo un formulario de login que ya está listo. Ya simplemente lo que tenemos que hacer es llevarnos el código HTML, llevarnos el CSS y llevarnos el JavaScript. Hágame el favor y me dicen, ¿qué hace el código HTML? Crea los campitos donde se tiene que ingresar la información. Crea el marketeado de la página. ¿Qué hace el CSS? Crea el estilo. Es decir, Pues la imagen, color. la imagen. lo pone bonito. Muy bien. ¿Y qué hace el JavaScript? No. La animación, no. Sí. Sí, la animación. Le coloca la interactividad, la animación o los efectos especiales. Sofi, ¿tienes una pregunta? Tiene que, por ejemplo, tiene que ser necesario ponerle como el tipo pues el rol. No puede haber ¿cómo explico? Como que en vez de eso, como que el administrador tenga una clave especial y el usuario otra, sin necesidad de ponerle si es administrador o usuario. Sí, completamente. Te voy a decir la pregunta en mis palabras a ver si lo entendí. La pregunta ¿es necesario colocarle el campo rol sabiendo que al administrador le puedo poner una clave y al usuario le pongo otra diferente? Sí, como que a la hora de poner, digo, yo soy administrador, entonces yo sé mi clave, a la hora de ingresarlo, ella tiene en cuenta que yo soy administrador porque el usuario tiene una contraseña diferente. Ok, la respuesta a eso es la siguiente. Nosotros creamos dos usuarios, un administrador y un usuario común y corriente. Los dos tienen la misma clave, pero ¿por qué? Por facilidad de construcción de software. Sí, rapidez, pero eso no quiere decir nada. Pero yo le pude haber asignado a Yara la clave 567, ¿cierto? Cualquier otra clave. Ya tendríamos claves diferentes. Eso no diferencia a un administrador de un usuario. Es más, en los software diferentes, dos usuarios pueden tener la misma clave y es pura coincidencia. Es pura coincidencia. Entonces, ese no es el campo de diferenciación. El campo de diferenciación tiene que ser el rol de usuario. Es decir, el usuario cuando ingresa, ¿qué rol está desempeñando? ¿Cierto? Por ejemplo, a mí se me ocurre que tu mamá y tú tengan la misma clave de Facebook. ¿Cierto? Pero ella tiene su cuenta y tú tienes la tuya. Y sin embargo, las cuentas no se truncan por tener la misma clave. No hay problema. ¿Listos? Bien, bueno, me voy a llevar entonces primero que todo tenemos que hacer aquí el login. Dentro de páginas, amiguitas, amiguitos, dentro de páginas voy a crear uno que se llame login.html, ¿cierto? No, señores, PHP. No, si ven esta hora se pasa volando. Chicos, quedamos aquí. Paramos la grabación, quedamos ahí.